no es lo más cómodo, pero Bueno, bueno, ahora probamos. unos videitos ahí justo, y ahí te vamos a ir indicando quizás cuándo ir poniéndolos. Perdón. Desde internet me tira error, tengo que abrirlo desde la pantalla. Si no en PDF, no hay problema. Es mucho lío. Voy a hacer lo posible, pero bueno, a ver. Desde ya por ahí te digo que va a haber un tema con el audio, si tienen o algo de eso, no se va a reproducir. No, es todo sin audio. Listo. Esta parte la vamos a adelantar hasta más o menos será un... ¿La decimos o no, Diego? Decimos... No, digámosla, contémosla. Sí, pasemos por esta parte. A partir de ahí, de que aparece una grilla, un poquito más abajo. Después de eso. Acá. Abajo, esa misma. Bien. Bueno, dale, vamos de ahí. Bueno. Primero que nada, buenas noches. Yo soy Aldana Romero y él es mi compañero Diego Benito de la Cátedra Molina y Bedia. Este año la cátedra propuso trabajar en la ciudad de San Vicente. El proyecto se trata de un complejo universitario con orientación agropecuaria de fuerte impronta tecnológica. Al suponer el análisis previo, como mostraron las chicas, de la ruta, el arroyo, la trama urbana y rural, los confrontamos y llegamos a un esquema inicial de la idea rectora que propone dividir el programa en una serie de edificios con distintas funciones y escala que integran bajo un sistema ordenador, acá si querés ir pasando a poquito porque se va moviendo, bajo un sistema ordenador los aspectos esenciales de la práctica educativa tradicionalmente asociada al urbano y la práctica agropecuaria asociada a lo rural, poniendo en crisis el cuestionado antagonismo entre lo que es el campo y la ciudad. La grilla es un sistema ordenador que es un instrumento contra toda arbitrariedad. No varía y sirve para cualquier escala. Hasta ahí está bien. Entonces, por lo tanto, respetando la grilla, se implanta el edificio, que ahora se muestra en rojo en la presentación, que alberga el programa educativo, administrativo y investigación. Se ubica al oeste, espera un segundito que termino con el... Bueno, se ubica al oeste del campus para estar más cerca de la trama urbana que de la ruta, privilegiando el acceso desde el interior de la ciudad para el transporte público, los peatones y las bicicletas. Siguiente. Ahora sí, siguiente. Siguiendo esta misma lógica, se implanta más al noroeste el centro comunitario, cuyo volumen queda en franca relación con la vereda y el vecino que se pasa caminando. A sus espaldas abre un parque semipúblico que lo que hace es articular el centro de la biblioteca y el comedor de la facultad para que se vincule con el centro comunitario. Siguiente, próximo a la facultad y hacia adentro del campus se ubican los viveros con sus distintas tipologías. Siguiente, el estudiantado lo representamos como una fuerza de transformación, transgrediendo la grilla con un volumen ortogonal, albergando los dormitorios y los espacios de estudio y ocio. Siguiente, una serie de piezas se apoyan en el territorio, albergando talleres y otros elementos de soporte para la práctica experimental. Se ubican en relación directa con los espacios de prácticas. Siguiente, una semilla es un proyecto de enredadera. La naturaleza, en nuestro caso, simplemente aparece indiferente a lo que la rodea. Se materializa en un auditorio caracterizado por su forma que lo distingue del resto del conjunto. Siguiente, la ubicación de la vegetación para espacios de ocio fue pensada respetando los árboles existentes. Y siguiente, por último, la práctica experimental se despliega sobre el terreno inscripto entre caminos y en relación directa con los edificios de servicio. Lo que buscamos es maximizar los espacios de práctica agrícola para la siembra y el ensayo de maquinaria. Como resultado, queda un conjunto de espacios destinados a la práctica y experimentación con una serie de piezas que albergan el programa educativo, práctico y hospedaje. Siguiente, por favor. Todo esto está articulado por circulaciones y espacios para el encuentro
El reposo, se pasó, perdón, no sé si se me tildó a mí. Se me tildó a mí, no sé si será algo muy pesado, pero está. Es la implantación la que sigue, no es nada. ¿Está? Ahí está. Ahí. Porque es un video, por eso capaz que... Todo esto está articulado por circulaciones y espacios para el encuentro, el reposo, el tránsito y la contemplación. En esta imagen lo que podemos observar es la totalidad del campo. Y aprovechando la orientación más favorable, ahí sí se puede poner como el zoom, y próxima a la calle, se ubica al sudoeste el acceso principal. En ambos puntos, el hall principal de la facultad se abre el corredor principal del campus, conectando ambos espacios y generando un punto entre esta área y el auditorio. Si no pasa el video no pasa nada porque es simplemente un zoom. Si quieres pasar a la siguiente. No te había entendido que querías que pase el video, perdón. No pasa nada, era un zoom, si quieres pasar al siguiente, así no. Bueno, la facultad permite... se me pasaste un... Perdón, no tengo ni idea. Déjalo. Ahí estamos bien, vamos para el auditorio. Estamos bien. El auditorio funciona independientemente, pudiendo usarse para ponencias, entregas de diploma o conferencias. Pase siguiente. Y hacia la derecha del edificio principal se ubican los viveros. ¿Se pasó? No sé si es mi compu que está... No sé qué están viendo. Ahora el auditorio estamos en el viendo. auditorio. La siguiente debería ser los viveros. Una más. Ahí se hace el zoom. Sí, como está medio lento. Ahí se ve como los viveros están al lado de la facultad. Se fue al centro comunitario, no importa. El centro comunitario, por otro lado, alberga una serie de espacios flexibles, servicios y servidos para distintas actividades. Siguiente. Y al norte se ubica el bloque de dormitorios para estudiantes. Tiene un acceso desde el bulevar que separa el campus de la ribera. Al edificio lo conforman dos bloques que están conectados por un patio central. En el nivel 0 pasante aparece un conjunto de espacios que albergan un gimnasio, un espacio de encuentro, lockers y guardería de bicicletas. Las zonas públicas de cada dormitorio se orientan hacia el patio central y se acompañan de amplios balcones con jardineras para generar un verde vertical desde y hacia el patio. Ahora siguiente, y si querés ir pasando a poquito mientras hablo, que es un tema de forma ahora. Ahí está. Volviendo al edificio de la facultad, su forma se puede explicar a partir de ciertas operaciones. Se parte de un prisma inicial basado en la modulación de la grilla y mediante sustracciones se generan llenos y vacíos, creando espacios cualitativamente distintos. Un vacío central interior, un vacío exterior entre volúmenes, el volumen menor que reduce la altura y aparecen vacíos en la fachada y retranqueos en el basamento. El resultado final consiste en dos primas de distinta altura vinculados por un vacío exterior y el agregar el envolvente se completa la forma. Ahora sí, siguiente. El acceso es antecedido por un semicubierto, creando una situación de llegada o de espera protegido del sol y del clima. Una vez adentro, siguiente, el programa medía las funciones de librería y centro de estudiantes justo antes de acceder al vacío central, que es el corazón del proyecto. Está equipado con mobiliario adecuado a la grilla. Sin embargo, esto no obstruye el recorrido en línea recta, pudiendo optar el visitante por detenerse para acceder a los servicios o desviarse hacia la escalera. Si se decía avanzar en línea recta, se cruza el jardín en dirección al comedor y la biblioteca, el siguiente, que están ubicados en el prisma de menor altura. A este volumen se accede a través de un hall que vincula ambas partes del programa. En líneas generales, esta parte del edificio le da la espalda al exterior, cerrándose hacia el jardín interno del edificio de donde toma aire y luz. Siguiente. En el nivel 0 se ubica el basamento público. En este nos encontramos con dos barras laterales donde están ubicadas la administración, los núcleos húmedos y circulatorios. Mientras que en el lado opuesto al acceso, vinculados por se ubican el comedor y la biblioteca.
El programa de la biblioteca ubica la función administrativa en una barra contra la cara norte, dejando la parte pública en relación con el jardín. Se estructura en 2 niveles. En la planta baja se ubica la sala parlante y en la siguiente lámina podemos ver el entrepiso que se ubica en la sala no parlante a la que se accede por una escalera dentro del mismo recinto. Por otro lado, el comedor asimila este gesto y se apoya contra la cara norte, abriéndose hacia el jardín interior. En el primer nivel, el programa alberga aulas y laboratorios. Los cerramientos son vidriados para permitir el ingreso de luz desde el hall. En las aulas hay un sistema de panelería móvil pivotante que aumenta su flexibilidad, pudiendo adaptarse a distintas densidades y formas de dar clase. Además, todas cuentan con espacios de depósitos. Los locales apoyan en las 3 caras que tienen la mejor orientación, dejando en la cara noroeste una pasarela que se extiende pegada a la piel y cierra el anillo circulatorio del piso. La circulación horizontal vincula el acceso de los locales, los núcleos verticales y húmedos en un recorrido cilíndrico. En el segundo piso, que estamos ahora, podemos ver que se ubica el mismo programa que en el primero, con algunas diferencias. En el segundo nivel particularmente se ubican laboratorios de microbiología y por eso están más controlados que las aulas. El resto de las aulas ofrecen las mismas condiciones de flexibilidad y espacios auxiliares. Y en el siguiente lámina, en el tercer piso, se llega a un hall de mayores dimensiones. Este es el punto culmine del recorrido, donde se abre un espacio con cafetería y salida a un balcón mirador hacia el campus. Siguiente. Bien. En todo su perímetro, el edificio está envuelto en una piel metálica independiente de la grilla y polifuncional porque protege, aísla, abre y cierra. Consiste en un entramado metálico con paneles modulares fabricados en perfiles y acero corten. El sistema no es móvil, los paneles se fijan in situ y su posición depende de la incidencia del sol. Siguiente, por favor. Al noroeste, en la vista B larga, la rotación del panel respecto a la fachada es bastante menor por estar más expuesto al sol durante la mañana. La piel acá funciona como control solar y visual del volumen mayor en los niveles superiores, después hace un quiebre y se transforma en un cerramiento semiopaco del jardín interno para continuar después envolviendo completamente al volumen inferior. Al sudeste, en la vista de dedo, podemos ver cómo la piel se despega y levanta generando el acceso principal. La rotación del panel acá es mayor, ya que la orientación lo permite. Incluso en el mirador del tercer piso, el panel no se coloca, dejando solamente el marco que lo contendría. Siguiente lámina. Queda un minuto. Bien. En este corte la situación varía. El volumen de la facultad del panel no aparece en los niveles 0 y 1 porque los árboles del jardín protegen durante el verano y porque salvo en los laterales solo hay circulación. Siguiente lámina, por favor. Volviendo a la explicación sobre el recorrido, acá se muestra la secuencia de espacios. Se accede por el 0, una cubierta de 3 metros, después se avanza hasta llegar al hall con la triple altura y el lucernario que inunda de luz. Y acá es donde se puede avanzar directo hasta la salida o subir. Siguiente lámina, por favor. Cuando se sube, se llega a las aulas. En el cerramiento es opaco y translúcido. De acá se puede ir hasta la fachada del acceso, que se muestra en el corte A la izquierda. Perdón, el corte C a la izquierda, donde se abren los miradores que dan hacia el campus, o se puede ir hacia el otro lado donde el cerramiento se despega de la piel y genera el patio con mirador. También se aprecia el tratamiento de la piel en el nivel 0 con fachadas opuestas. Bueno, como dijimos anteriormente, apuntamos a la búsqueda de una imagen institucional con fuerte impronta tecnológica y de producción agraria. Con la materialidad buscamos expresar estos mismos conceptos. Siguiente, por favor. Ya está, ya pasamos esto rápidamente. Bueno, los cerramientos opacos son en seco por ser más económicos, rápidos de construir, terminaciones en placa cementicia. La estructura es metálica, siguiendo la lógica de la búsqueda de la imagen tecnológica. Se deja el entrepiso con instalaciones a la vista. Siguiente, por favor. Y después recurrimos a una serie de estrategias sustentables a lo largo del campus para aprovechar la energía eólica sin aspas, que consiste, bueno, en una serie de tecnologías. Siguiente, por favor. Es un video, ¿no? Sí, esto habría que pasarlo. Bueno, pero básicamente consiste en una serie de molinos de viento sin aspas que, por no tener engranajes, requieren mucho menos insumos, menos mantenimiento, ocupan menos espacio y producen un montón menos de desechos
y se pueden colocar en mayor cantidad que, por ejemplo, los molinos de viento con aspas. Si se puede pasar, vamos a hablar de la última tecnología que empleamos en el proyecto. Y esta es una tecnología, el pozo canadiense o pozo provenzal o Malcaf, depende del país, se inventó en varios lugares en distintas épocas, donde unas tuberías subterráneas, donde digamos que o sea, por medio de la inercia térmica, un intercambio de calor entre el aire que se toma desde el exterior, y como la Tierra está entre 18 y 24 grados, el aire caliente pasa, reduce su temperatura e ingresa. Entonces tenemos, digamos, sin ningún consumo eléctrico, un intercambio de calor que vamos a aprovechar para calentar en el invierno y refrescar en el verano. Así que bueno, pasamos a la siguiente imagen, donde, bueno, todas estas estrategias sustentables son necesarias, son importantes a la hora de pensar la arquitectura, un proyecto, pero, digamos, nada de esto tendría sentido si no existe la reflexión personal, replantearse hábitos de consumo alimenticios, de desecho, de transporte y sobre todo de respeto y tolerancia. Así que los dejamos con esta última imagen final del proyecto y les agradecemos por su atención. Y perdón por haber pasado un poco con el tiempo. Sí, disculpas. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, la verdad que son dos proyectos, ¿no?, como muy distintos y plantean, la verdad que es muy interesante, me parece, ¿no?, el tema justamente esto de la relación entre la ciudad y el campo, en estas ciudades pampeanas, ¿no?, donde existe permanentemente este tema, ¿no?, de la periferia y cómo crecen estas ciudades en la pampa, ¿no? Y me parece que como ejercicio, ¿no?, y para terminar la carrera, me parece que es muy interesante. Y me parece como que justamente hay dos planteos bastante diferentes, ¿no? Porque yo cuando presentaba en el primero, por lo menos, pensaba un montón de cosas que después quizás el segundo me lo iba respondiendo y viceversa, ¿no? Porque, no sé, en el primer caso, ¿no?, que hicieron como una explicación, bueno, más que habían trabajado en proyecto urbano y toda esta relación de cómo llegan hasta este lugar, cómo se consolidan los bordes, ¿no? Un borde quizás más urbano, un borde más de campo. Bueno, todo como estudio previo, ¿no?, interpretación del lugar, me parece que siempre es fundamental, ¿no?, a la hora de proyectar, pero me parecía como en el primer ejercicio que al final terminaban como con cierta como monotonía en función de todo ese discurso previo, ¿no?, en donde ciertos galpones se iban como disponiendo, además con un eje simétrico dentro de esta manzana, ¿no? Que después sí el programa quizás tenía, ¿no?, como un programa el más universitario hacia un lado y el más quizás abierto hacia el otro, y entonces con eso generaban como cierta transición, ¿no?, entre el borde quizás más urbano y el borde más abierto, más de campo. Pero al final terminaban como todos teniendo como una misma proporción, ¿no?, con una misma materialización, y como ciertos elementos que se van repitiendo, que por otro lado es muy atractivo también como campus, ¿no?, que digamos esa diversidad de programas tenga como ciertos elementos que se van como repitiendo y que eso pueda solucionar los distintos programas y las distintas situaciones, ¿no? Pero igual ahí, por un lado, es como atractivo porque le da como cierta unidad y cierta coherencia, y quizás esa transición se da entre lo que son básicamente las edificaciones y los espacios libres que van quedando entre unas y otras, ¿no? Y no es una... bueno, eso sería como la transición entre lo que es más un tejido urbano y lo que es un tejido más, o lo que es más el campo, pero después en lo que son los edificios, ¿no?, como se van repitiendo un poco las proporciones y empiezan a aparecer como los patios interiores para que puedan empezar a
distribuir el programa, ¿no? Entonces hay aulas o hay situaciones como más pequeñas de programas y empiezan a aparecer patios para poder ventilar, pero también obviamente con la entrada de luz, etcétera, que quizás son como tipologías, no sé, me las imaginaba como más de ciudad, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿por qué si hay, no sé, un edificio de aulas, quizás es más una barra más pequeña, donde todas las aulas ventilan o tienen una relación como más directa con el campo, ¿no? Y no como utilizar esa tipología por un tema quizás constructivo y de repetición. Pero no lo estoy diciendo como bien o mal, lo estoy diciendo como pensando un poco en voz alta y en función de las dos presentaciones. Me parece que también es interesante y me parece que hay mucho desarrollo, ¿no? en el sistema constructivo, en la utilización de la madera, las distintas pieles, los techos, todo lo que hicieron, ¿no? En cambio, en el segundo, ¿no? Me parece que justamente existe, ¿no? Como, bueno, la universidad es la universidad, no sé, el vivero es el vivero y el edificio no sé, para los estudiantes es el edificio para estudiantes y el auditorio es el auditorio, ¿no? Y cada uno tiene como su propia impronta. Y quizás también el tejido, digamos, al plantearlo de esta forma, es como más generoso los espacios dedicados a lo que es el campo, digamos, o lo que son los cultivos, en donde tienen sus propios espacios como más definidos, ¿no? Que en el otro es lo que va como quedando entre uno y otro. Por eso me parece que quizás en el primer caso hubiese sido quizás interesante que de la misma forma que hicieron ese módulo y pensaron en la estructura y en la definición material, etcétera, con todo esa definición, quizás podrían haber hecho también lo mismo con todos los espacios exteriores, ¿no? Entonces yo me imaginaba cuando mostraban no sé, el módulo para leer de la biblioteca que aparecía en el exterior, yo me imaginaba ese módulo quizás se podría haber repetido en otros lados, ¿no? O esta situación de las aulas exteriores quizás se podrían haber repetido en otro lado, ¿no? O no sé, o se podría haber como mezclado un poco más todo, ¿no? De la misma forma que esta tipología del edificio se iba como disponiendo en distintos lugares del terreno, como que viene, ¿no? Lo que es lo construido, quizás lo que es lo no construido también se podría haber invadido todos esos espacios de una forma, no sé, con un criterio, ¿no? Con un mismo criterio. Y me parece que en el segundo es interesante eso, ¿no? La disposición de los espacios libres que quedaban, pero también me parecía como atractivo, ¿no? En el primer ejercicio, justamente cierta homogeneización, digamos, de ciertos elementos estructurales que le da como un sentido al campus, ¿no? Y una escala propia, ¿no? El campus de San Vicente tiene como cierto, en cambio, en el otro, en el segundo ejercicio, está la universidad por un lado, se puede como separar, ¿no? Porque tiene otra escala, que también me parece que es interesante porque quizás una ciudad de 60.000 habitantes, quizás no sé si necesita un campus de 8 hectáreas o si no se puede justamente, ¿no? La escala puede generar como estas distintas situaciones. Pero, por eso digo, pero quizás, no sé, me parecía como también como muy exagerado la escala de la universidad, ¿no? Dentro aparecen los viveros, ¿no? Que tienen esta tipología del vivero, después empiezan ahí como distintos elementos que con su escala, que podría ser, digamos, que uno se imagina, ¿no? Del lugar, y después aparece la universidad que tiene una escala, digamos, totalmente como monumental, ¿no? Con su acero cortén, con su patio interior también, ¿no? Entonces, no sé, lo digo como, quizás dan ganas que hubiesen aparecido como ciertos elementos más locales, por decirlo, o, que puedan hacer como esa transición entre este edificio quizás universitario, ¿no? Y esta situación más periférica. Pero bueno, no sé, son como reflexiones en función de las dos presentaciones que me parece que tienen
Eso más como para pensarlo en voz alta que otra cosa, ¿no? Sí, bueno, algunos puntos más que sumo. El tema me parece también interesantísimo, actual. Me toca de cerca, la verdad que también he estado trabajando en una escuela agropecuaria mucho más urbana porque está en Buenos Aires, y la verdad que es otro mundo, ¿no? Uno se incorpora como a la lógica de estas instituciones y empezás a entender otra cotidianidad, que alguno de los dos equipos nombró esa palabra, ¿no? Me parece que es importante porque eh, estás mucho tiempo en este campus conviviendo con, sobre todo en el primer ejercicio que Agustina y Agustina hablan de esta convivencia, ¿no? Del público con los que estudian. Como que hay una búsqueda que todo el tiempo lo cuentan como que no es tan común. La realidad es que en general, inclusive en la escuela agropecuaria, por ejemplo, de Buenos Aires, hay todo un conflicto con agronomía que ni siquiera es parque, o sea, porque es un territorio de la uva, por ejemplo. Entonces, la convivencia entre parque y el estudio de agronomía empiezan a ser como terrenos fangosos y difíciles. Eh, entonces me parecía que por ahí era una buena idea esto de mezclar un poco los usuarios y ver qué pasa. Eh, Me interesaba el tema de los bordes, cómo empiezan a hablar, cómo encaran el trabajo a partir de estos 4 bordes. Después no sé si se termina de concretar, por lo menos desde mi punto de vista, esto de cómo interpretan el borde, cómo se construye ese borde, o cómo es esta transición entre el edificio y el borde. Sé que igual debe haber sido un ejercicio muy complejo, inclusive fueron los dos equipos que se pasaron de tiempo, es como que, viste, el ejercicio mismo se dilata, porque es como largo de contar. Entonces hay algo ahí con el borde que me parece súper interesante, pero creo que a lo mejor cómo es esta transición, ¿no? Entre el edificio y esto del campo, de los espacios de siembra, de los espacios salvajes. Lo nombran a Fukuoka. Fukuoka era un tipo muy interesante, que en realidad hablaba de la agricultura desde algo como medio que vaya surgiendo ella misma, como algo más ligado a, no sé si decirte lo salvaje, pero entonces también hay cómo inventarse este espacio campo, ¿no? Y en relación, ahí lo del borde me parece que estaba bueno, a lo mejor una vueltita más podría haber sido interesante, y creo que a lo mejor que con respecto al segundo ejercicio, al segundo proyecto, eh, y no es malo ni bueno, dijera Silvestre, sino que es como una diferencia, se queda como en un paso pareciera más cercano al proyecto urbano, y en el segundo se meten en un edificio y lo explotan al máximo. Ahí creo que también hay una diferencia de intensidad en cuanto llegan al desarrollo del proyecto arquitectónico. Y el segundo, me encantó cómo lo empezaron a contar, ¿no? Esto de que se posicionaron y lo contaron desde una idea, dijeron, hay una idea y una postura de cómo nos imaginamos este edificio. Empezaron a hablar de la grilla, ¿no? Empieza a ver esa malla grilla, que en realidad la grilla urbana y el tejido donde uno siembra también se pueden empezar a familiarizar, me parece que hay algo interesante. Y después creo que sí, que llegan a un desarrollo que por un lado está muy bueno y por ahí se pasan un poquito de rosca en el sentido de, bueno, algo que decía Silvestre, ¿no? Los materiales, la convivencia con el lugar, por ahí darle un acercamiento mayor a la escala de lo que es San Vicente. Eh, pero bueno, se nota que han estudiado un montón, el edificio de la universidad está como súper estudiado, sobre todo en la expresión, que es lo que más me atraía, a pesar del material, hacia afuera, en el interior, a lo mejor, no sé, esa escalera, la escala de esa escalera, a lo mejor darle no sé, por ahí se veía como muy grandilocuente. Creo que sí, la verdad que han estudiado un montón y han aprendido un montón. Me parece que con este ejercicio han aprendido un montón, porque te mete como en temas que no son tan usuales y se llevan como, parece una experiencia muy rica. Así que bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a Sí, creo ustedes. que lo más complicado
el ejercicio fue lo que decían, de que estamos el proyecto urbano y proyecto arquitectónico, y es como ir de una escala a la otra, y eso era como difícil, elegir, bueno, le metes al edificio, le metes al campus, eso fue bastante complicado, Y pero sí, estuvo imagínense bueno. que antes le dijimos a los chicos de La Boca, Barracas, que era grande el espacio, Claro, ¿no? yo La pensé lo parte. mismo, dije, ¿y el nuestro? Ustedes se deben haber reído, porque Sí, 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 es que el nuestro era una escala muy grande, pero sí, sí, eso fue complicado. Bueno, muchas bueno, gracias. de Muchas nada. gracias, Emma. Estás No, estaba muteado, muteado. Francisca. No ¿Quieren te hacer un escucho. intervalo o seguimos con dos más? Como, No, No no, sé, hagamos dos más, yo ¿no? seguiría dos más porque si hago intervalo Sí, no me ven de vuelta. sí, sí. dale, dale, dale. Dale. Cátedra Montaner. Augusto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, si el proyecto de los trabajos anteriores eran de una escala muy grande, este va un poquitito más al opuesto. Es un terreno particular, tiene una forma triangular, está ubicado en el barrio de Chacarita, en la intersección de las calles Fitzroy, Castillo y una calle cortada ahí en la implantación se ve mejor, que es Canardo. Entonces entre esas forman ese triangulito. Nuestro programa es una escuela de baile, una escuela de danza que tiene aulas, auditorio y unos espacios públicos. Y en particular, yo en el proyecto que hice, mi idea fue generar espacios respecto a las jerarquías de las calles y ubicar volúmenes con los diferentes programas en base a estas jerarquías. ¿Qué pasó? Yo lo que hice fue separar en la parte del auditorio, que es un volumen que tiene un carácter propio, un volumen muy sólido, ciego, en oposición a este otro volumen que es la parte de las aulas, las partes públicas, que bueno, tienen otra transparencia, la estructura sale para afuera, y bueno, básicamente la idea era dejar la esquina que me pareció que era la más jerárquica, la más importante, es la de la calle Fitzroy y Castillo, que es la que tiene mayor flujo de tránsito, es la que más se ve, digamos, la más transitada. Justo en esa esquina se abrió el acceso al edificio y se dejó como si fuera una plaza, un atrio, que forma justamente el acceso a este edificio. En el volumen abajo es donde queda este atrio, que es el acceso que está a un nivel más alto, está a 1,30 m, y eso también le da una cierta separación de la calle, del ruido, del tráfico que pasa por esa calle. A ver si podés conocer un poquito más. Esa es la planta alta, y ahí se ve, es justo, o sea, esto va a ir de arriba para abajo, ¿no? Ahí en la azotea nosotros estamos teniendo un bar que es para los alumnos, para los profesores, que tiene un carácter más privado. Después en planta baja hay otro más que es, bueno, uno más público. Vamos bajando un poquito más. Ahí tenemos en los dos niveles, la planta primera y segunda, están las aulas, los talleres justamente de danza. Tenemos que tener 8 y bueno, están justamente compuestos para que estén preparados acústicamente y tengan espacios de guardado, asiento, para que bueno, las bailarinas puedan estar ahí. Y también tiene justamente esta